Buenos días, chicos. Buenos días, buenos días. Buenos días, señor. Buenos Buenos días, días. señor. Muy bien, ya casi vamos a iniciar. Vamos a dar un minutito a los que aún me faltan porque ingresen. Solamente hay 8, ¿verdad? Ya voy a pasar la lista también. Bueno, chicos, voy a iniciar. Hemos estado hablando en esta clase sobre el contenido socioemocional del respeto, ¿verdad? Para iniciar, les quiero presentar un cuento que encontré. Vamos a ver, vamos a ver. Ujú. Ando buscando el cuentecito. Un pequeño cuento de análisis en el cual nosotros podemos ver y escuchar, pero no me lo puede leer. Vamos a quitar esto, tal vez. Le voy a compartir pantalla. Muy bien, ahorita podemos ver en pantalla un cuento que es oriental sobre la responsabilidad que se llama La mariposa azul. Les voy a pedir a alguno de ustedes que me comente después qué entendió, ¿verdad? Sobre este cuento y cómo nosotros lo podemos aplicar con respecto al contenido socioemocional. Les voy a colocar el audio y ustedes me dicen si lo pueden escuchar. Cuentan que hace mucho tiempo en el lejano oriente ¿Se escucha? Sí, señor. un hombre quedó viudo Sí, señor. y tuvo que quedarse al Muy cuidado bien, de sus vamos a dos hijas. iniciar. Que hace mucho tiempo en el lejano Cuentan que hace mucho tiempo en el lejano oriente un hombre quedó viudo y tuvo que quedarse al cuidado de sus dos hijas pequeñas. Las niñas eran muy inteligentes y curiosas, de hecho estaban constantemente preguntando cosas a su padre, y él respondía con mucha paciencia, pero llegó el día en el que el padre de las niñas se vio incapaz de responder a las complejas preguntas de sus hijas y decidió enviarlas una temporada con el hombre más sabio del lugar, un anciano que vivía en lo alto de una gran montaña. Las niñas preguntaron al sabio muchísimas cosas, y él parecía tener respuestas para todo. ¿Por qué las estrellas no se caen? ¿Por qué el mar viene y va? ¿Por qué no vemos la luna por el día? Y él, con una bondadosa sonrisa, respondía con calma a cada una de las preguntas. Las niñas estaban sorprendidas, no podía ser que lo supiera todo. Tal es así que una de las hermanas, deseosa de dejar al anciano sin respuestas, le propuso a su hermana: ¿por qué no buscamos una pregunta que el sabio no sea capaz de responder? ¿Y cuál puede ser?, preguntó su hermana. Espera, que tengo una idea. La niña salió de la habitación y a los 5 minutos regresó con algo envuelto en un trapo. ¿Qué llevas ahí?, preguntó su hermana con curiosidad. Entonces la niña levantó ligeramente el trapo y dejó ver una hermosa mariposa azul. ¡Oh, qué bonita!, exclamó su hermana. ¿Pero qué pregunta le haremos al sabio? Verás, iremos a verle y sostendré la mariposa en mi mano. Le preguntaremos: ¿qué crees que tengo en la mano, una mariposa viva o una mariposa muerta? Si él responde que está viva, apretaré la mano sin que se dé cuenta, y así la mariposa estará muerta cuando la abra, y no habrá acertado. Si responde que está muerta, la dejaré libre, y el sabio tampoco habrá acertado. «¡Qué lista eres, hermanita!», dijo entusiasmada su hermana. Así que las hermanas corrieron a ver al viejo sabio. Al llegar, la niña le hizo la pregunta que habían acordado. «Tengo una pregunta para ti, gran sabio.
¿Qué crees que tengo en la mano? ¿Una mariposa viva o una mariposa muerta? El anciano se quedó mirándola a los ojos y respondió muy sereno: todo depende de ti, está en tus manos. Muy bien, chicos. He encontrado este bonito video de reflexión, un cuento corto sobre la mariposa azul. Si nosotros lo asociamos con el tema de la responsabilidad, ¿qué podríamos analizar del cuento? A ver, comentarios. ¿Qué Que entendieron? todo dependía de la niña. Ujú. ¿Qué? Que lo que le sucediera a la mariposa dependía de la niña. Muy bien. Y si nosotros lo asociamos con el valor de la responsabilidad, ¿qué podríamos decir? Digamos de que tenemos una tarea, ¿va? Depende de nosotros mismos si sacamos buena nota o no. Muy bien. Acuérdese también, ¿verdad? Todos, que como decía el cuento, todo está en nuestras manos. Aunque nosotros querramos hacer algo y muchas veces decimos que no lo podemos hacer, eso va a depender de nosotros. Si vamos a ser responsables en estudiar, porque lo más importante, yo considero que del estudio no es solamente si me saco 10, si me saco 9, porque 10 me lo puedo sacar copiando. Pero si yo me saco un 10 y es fruto de mi esfuerzo y de mi aprendizaje, eso estuvo en mis manos en algún momento. Si yo me saco una mala nota y es porque no estudié, estuvo en mis manos en algún momento. Entonces, con esta pequeña historia les quiero invitar a ustedes a que pensemos, a que reflexionemos, ¿verdad? Sobre todo aquello que está en nuestras manos y que muchas veces nosotros lo dejamos de lado, porque no lo hacemos como queremos, sino muchas veces lo hacemos debido a las circunstancias, al entorno. Yo quiero hacer algo, me lo tengo que proponer y lo tengo que lograr. Tengo que ser responsable, ¿verdad? Responsable de mis actos, responsable de todas aquellas acciones que sean para bien mío. Y eso es lo que ustedes también tienen que pensar y hacer, más en esta época. Ahora pues todos están en casa, ¿verdad? Entonces aprovechen el tiempo, un tiempo de calidad, no un tiempo a medias, sino que un tiempo en el cual pues ustedes digan que lo que se van a proponer lo van a lograr y van a ser responsables con ello. Muy bien, gracias Claudia por su participación. Vamos a continuar, chicos, con nuestro contenido socioemocional. La clase anterior, pues habíamos estado hablando sobre el realismo, rasgos característicos, justamente el día de ayer, ¿verdad? Rasgos característicos del realismo. Habíamos hablado también sobre autores, escritores de la época como Juan Valera, Benito Pérez Galdós. Hemos visto ya el romanticismo, el realismo. Ahora vamos a pasar a ver un nuevo movimiento, una nueva corriente, una nueva ideología que se llama el naturalismo. ¿Qué es el naturalismo? Vamos a ir trabajando, por favor, hay que hacer apuntes siempre en el cuaderno, es muy importante. No vaya a ser, ¿verdad?, que una de las actividades evaluadas del tercer o cuarto periodo sea que usted mande fotografías de todo lo que usted ha notado en clase sobre lo que hemos visto. El naturalismo, se dice acá, es un movimiento literario. Antes veíamos que era un movimiento cultural, por ejemplo, el barroco, el renacimiento, porque abarcaba todas las artes. Pero el naturalismo nos dice acá específicamente que es un movimiento literario. ¿Dónde nació? En Francia. ¿En qué año? En 1870. ¿Verdad? A partir de ahí vamos a ir viendo nosotros que este tipo de vida o este tipo de instinto ya naturalista se va viendo reflejado también en las obras.
¿Qué es lo que decía? Que la novela debe funcionar como un laboratorio experimental de la conducta humana. O sea que viene a pensar, a analizar, a estudiar muy bien la conducta de los seres humanos. Y eso lo plasma el autor dentro de su texto narrativo, el cual es la novela. La principal tesis naturalista nos dice que este movimiento, al igual que los organismos vivos, van a depender de la herencia biológica y el medio natural. Por lo tanto, los personajes de este tipo de novelas van a estar actuando según las predisposiciones que ellos tengan, ¿verdad? De su temperamento, del medio social en el que se encuentran, que es un medio muy degradado, muy gris, muy sórdido, en el aspecto que todo el contexto pues también lo va a marcar. Antes de pasar a ver a los escritores, les voy a presentar un video que he encontrado y que puede explicarnos un poquito más sobre esto. Muy bien, vamos a ver acá. Pongamos atención. Literario, bienvenido. El naturalismo literario, bienvenidos. El naturalismo fue un estilo artístico, sobre todo literario, basado en reproducir la realidad con una objetividad perfecta y documental en todos sus aspectos. El naturalismo tenía como objetivo explicar los comportamientos del ser humano. Origen. El naturalismo surge en Francia hacia 1870. Tuvo lugar aproximadamente entre finales del siglo XIX a partir de 1880 y mediados del siglo XX, fundamentalmente hasta 1940. Características. El naturalismo es una corriente impulsada por el autor francés Émile Zola. Se basa en reproducir la realidad con objetividad en todos sus aspectos, sean aspectos nobles o aspectos vulgares. Principales representantes: Émile Zola, Guy Maupassant, Federico Gamboa, Frank Norris y Emilia Pardo Bazán. El naturalismo en Europa. Además de Francia, el naturalismo destacó en Italia y Gran Bretaña. En Italia, este movimiento se denominó verismo. Su principal autor es Giovanni Vera, de que destaca su obra Los Malasangre. Naturalismo en Hispanoamérica. En América, vinculado al llamado indigenismo, se presenta el naturalismo. El argentino Eugenio tiene importancia por destacar la decadencia de las clases privilegiadas con novelas como Música Sentimental. Esta fue una presentación de la Universidad Mariano Galvez. Bueno, chicos, en el video que encontré sobre el tema, ¿verdad? Explica brevemente algunos rasgos importantes del naturalismo. A ver, ¿quién me quiere decir qué apuntes usted hizo en su cuaderno sobre este video? ¿Qué aspectos pudo encontrar y los pudo colocar, ¿verdad? Como sobresalientes de ello? Acuérdese que todo lo que se lee, se escucha, se mira, hay que ir anotándolo en el cuadernito. Muy bien, ¿dónde dice que se originó? ¿Dónde se originó el naturalismo? ¿En qué país? En Francia. Francia, ¿Año? 1870. ¿Y perduró hasta?
¿Hasta qué año aproximadamente perduró? ¿O en qué siglo? Hasta el año 1940, mediados del siglo XX, decía el video. Luego tenemos algunas características, ¿verdad? Que lo principal es que buscaba explicar el comportamiento del ser humano. También vemos dentro del naturalismo que hay representantes. ¿Quién es la representante dentro de España del naturalismo? ¿Quién decía que era? A ver. ¿Quién es la representante o no le pusieron atención al video? Porque en el video se está reflejando, ¿verdad? Estas preguntitas que yo les estoy diciendo. Hay que prestar más atención, chicos. Es Emilia Pardo Bazán. Ella es la representante del naturalismo, ¿verdad? Y también tenemos a Leopoldo Alas Clarín. Vamos a iniciar con los datos sobre nuestros representantes. Les voy a pedir a alguno de ustedes que me haga el favor de leer en voz alta, por favor, los datos biográficos de Leopoldo Alas Clarín. ¿Me ayuda, por favor? Bueno, acá por eso les digo que es importante que me coloquen los nombres. Gracias. Fue profesor de Derecho en la Universidad de Oviedo. Se le recuerda sobre todo por su novela La Regenta, en 1885, auténtica obra cumbre de la literatura española del siglo XIX y una de las mayores de todos los tiempos. Muy bien. Hasta ahí. Muy bien. Tenemos acá datos introductorios sobre Leopoldo Alas Clarín. Y vamos a hablar ahorita sobre lo que nos dice nuestra separata de la obra más importante de este escritor y también considerada una de las obras más importantes de toda la época, La Regenta. ¿Alguien más que me lea sobre La Regenta? Yo sí. La primera. Sí. La Regenta cuenta la historia de Ana Ozores, joven y bella esposa de don Víctor, regente de la audiencia de Vetusta, Oviedo. Ana se aburre con su marido, un hombre ya mayor más preocupado por la casa y los dramas de honor que por la vida familiar. Don Fermín de Paz, un cura joven, apuesto y ambicioso, va llenando la cabeza de Ana de escrúpulos religiosos hasta adquirir un dominio casi total sobre ella. Por su parte, don Álvaro Mesia, don Juan, oficial de Vetusta, también emprende el asedio de Ana. Don Fermín y don Álvaro atraen su atención y ambos entrarán en conflicto en la imaginación de Ana, ávida de emociones, pues del primero le atrae la supuesta religiosidad y del segundo el aparente romanticismo. La ciudad representa algo más que un simple decorado, pues es un elemento activo del conflicto interior de Ana, un auténtico personaje colectivo que interviene en sus estados de ánimo y en sus decisiones. Muchas gracias. Muy bien, chicos, con este argumento de La Regenta y lo que nosotros ya vimos sobre qué es el naturalismo, ¿creen ustedes que podemos encontrar esos rasgos, verdad, en los personajes? Si usted se fija, nos empieza diciendo que el personaje femenino, Ana Ozores, es una joven bella. Y después, ya al final, nos manifiesta que a través de este personaje, el escritor quiere dar a conocer las características propias de la colectividad. Interviene en sus estados de ánimo y en sus decisiones. Y acá arriba ya veíamos nosotros que se dice que el naturalismo pues estudia, ¿verdad?, el comportamiento, se relaciona con los temperamentos o las predisposiciones que como ser humanos nosotros tenemos, de acuerdo al medio social en el que nos encontramos.
El estilo literario del que nos habla el escritor sobre la regenta nos dice que hace un alarde genial de la mejor técnica narrativa, pues las descripciones, el ritmo narrativo, la evolución con la cual el autor representa a los personajes están muy estudiados y los refuerza con todas esas características que son propias del naturalismo. Es este estilo, ¿verdad?, en el que Leopoldo Alas Clarín nos da a conocer a todos los lectores esa capacidad que él tiene de imaginación, en la cual está manejando todo lo que pasa, desde su propio estilo, a través, ¿verdad?, de una fluidez también de los hechos. La influencia del naturalismo nosotros lo podemos ir apreciando en los elementos de la conducta de los personajes que están condicionados de acuerdo a lo que está pasando en el momento. En este caso de la regenta, el personaje de Ana Ozores se dice que es el producto de sus predisposiciones temperamentales, pues su infancia fue desdichada, sin amor ni afecto. Entonces, ¿qué podemos decir? Si nosotros vamos a ir asociando a lo que nos dice la teoría con la práctica, usted piense, su temperamento actualmente, ¿cree usted que está asociada a lo que ha vivido anteriormente? Muchos podemos decir que sí, ¿verdad? Lo que yo soy ahora es por lo que he pasado, por las circunstancias de la vida, así como nos lo plantea el escritor Clarín en su texto. Esa predisposición del personaje femenino es por lo que ella vivió, por lo que le pasó en su infancia. Lastimosamente fue una infancia muy desdichada, no tuvo amor ni afecto. Muchos de nosotros podemos decir que hemos tenido una vida como la de Ana, o hemos tenido una vida mejor o peor, ¿ah? Va a depender de las circunstancias. Los autores del naturalismo dan a conocer eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos pretenden hacer con el estudio del ser humano, de cómo se comportan los personajes, y dan razón de ser por lo que ellos están viviendo? También vemos acá la ambición de don Fermín. Se debe a la determinación con que su madre le ha organizado la vida, con el éxito social y la adquisición de sus riquezas. Entonces ya vemos un segundo personaje. Podemos comparar dos, ¿verdad?, dentro de la novela, donde uno responde el temperamento de acuerdo a su infancia. El otro también, pero hay otro personaje que está a la par de él. Muchos de nosotros, pues si nuestros padres o responsables familiares no estuvieran cerca, orientándonos, guiándonos por lo que debemos de hacer, pues tal vez no fueran ustedes las personas que son hoy en día. Fueran muy diferentes, y esta capacidad que el escritor nos da a conocer a través de los personajes, pues viene a ser también impulsado, ¿verdad?, por los valores, por la sociedad, por los pensamientos, sentimientos que se han ido arraigando en ellos. Esto lo podemos ver en la regenta. Hablando ya de la siguiente escritora, que es Emilia Pardo Bazán. Usted se fijó que ahí en el texto nos hablaba de ella, y se dice que es una de las máximas representantes. Emilia Pardo Bazán es quien introdujo el naturalismo en España. Esta escritora no aceptaba, ¿verdad?, aquella doctrina que decía que el ser humano debía de verse, o sea, la novela, mejor dicho, debía de verse como un experimento, porque ella tenía otro pensamiento en cuanto a ello. Era un personaje que reaccionaba, que muchos se quedaron como
intrigados, pensativos de todo lo que Emilia Pardo Bazán llegó a hacer, por su capacidad intelectual, por su pensamiento, etc. Hay una obra literaria de Emilia Pardo Bazán que se llama Los Pasos de Ulloa, en el año 1882, y otra que se llama La Madre Naturaleza. Ambas están ambientadas en la época rural de Galicia, y estas novelas pues dan, ¿verdad?, un reflejo de lo que estaba pasando en ese momento, en esa sociedad de la época. Una sociedad atrasada, ignorante, sin horizonte, según la perspectiva de esos escritores de la época. Los relatos se dicen que son argumentos muy sencillos, fáciles de comprender, una estructura tradicional, con inicio o planteamiento, nudo, desenlace. Las descripciones de paisajes, de personajes, son abundantes dentro de los textos. El estilo que tiene es muy vistoso, dinámico y una gran capacidad evocadora. Este día vamos a hacer una introducción a la escritora, ¿verdad? Con estos pequeños datos que yo les he dado, más una lectura que vamos a hacer corta sobre la obra Los Pasos de Ulloa, que es un fragmento. La próxima semana, pues les voy a pasar un video donde están dos personas comentando un poco más a profundidad de la vida de la escritora. Vamos a ver por acá, les voy a compartir la lectura a través de la separata. Bien, ando buscando la separata. Creo que no está por acá. Vamos a hacer la lectura y ustedes en su cuadernito van a ir contestando las preguntas, ¿verdad?, que les aparecen ahí. Si gustan, mientras encuentro, bueno, por acá creo que está ya. Separata, sí. Bien, está un poco escaneada, por eso se mira de esta manera. Vamos a hacer la lectura del texto y vamos a ir haciendo la actividad al mismo tiempo, ¿verdad?, en el cuaderno. Por ello les pido, es importante que usted pueda trabajar, que usted pueda realizar todas estas actividades. Muy bien. Susana Deras, ¿me ayuda por favor leyendo en voz alta el texto? Y luego voy a pedir la participación de 3 de ustedes para que me resuelvan la actividad. Iniciamos, Susana. Todo el texto, señor. Sí. Ok. Porque ya es hora de decir que el Marqués de Ulloa, auténtico y legal, se paseaba tranquilamente en carretela por la Castellana durante el invierno de 1866 a 1867. Bien ajeno estaría él de que el título de nobleza lo disfrutaba gratis un pariente suyo en un rincón de Galicia. Del famoso arreglo del archivo sacó Julián los pies fríos y la cabeza caliente. Trataba de estudiar el mecanismo interior de los pasos. Tomábase el trabajo de ir a los establos, a las cuadras, de enterarse de los cultivos, de visitar la granera, el horno, los hórreos. Ante el celo de Julián surgían montones de dificultades menudas, impidiéndole realizar ninguna modificación útil. Y lo más alarmante era observarla encubierta, pero realizar ninguna, impidiéndole realizar ninguna modificación útil. Y lo más alarmante era observar la encubierta, pero real, omnipotencia de Primitivo. Mozos, colonos, jornaleros y hasta el ganado en los establos parecían estarle supeditados y propicios. El saludo, mitad desdeñoso y mitad indiferente,
que dirigían al capellán se convertía en sumisión absoluta hacia Primitivo. Y Julián se sentía humillado en presencia de un hombre que mandaba allí como indiscutible autócrata. Desde su ambiguo puesto de criado con ribetes de mayordomo, sentía pesar sobre su alma la ojeada escrutora de Primitivo que avisoraba sus menores actos y estudiaba su rostro, sin duda para averiguar el lado vulnerable de aquel presbítero desinteresado que apartaba los ojos de las jornaleras garridas. Tal vez la filosofía de Primitivo era que no hay hombre sin vicio y no había de ser Julián la excepción. Bien, muchas gracias, muy amable por su lectura. El literal A, chicos, nos dice, resume brevemente el contenido de este fragmento e indica qué clase de narrador enuncia las palabras del enunciado. Así que les voy a pedir a ustedes que en este momento escriban en su cuaderno, primero el resumen sobre qué trata el fragmento y segundo el tipo de narrador, ya eso lo han visto en clases anteriores, ¿verdad? Narrador testigo, protagonista, omnisciente. ¿Qué opina usted según la lectura? Y lo que hemos visto en la clase también. Literal B, explique qué significa la siguiente expresión y justifique si se corresponde con un estilo narrativo sencillo y coloquial. Y dice, del famoso arreglo del archivo, sacó Julián los pies fríos y la cabeza caliente. Y el literal C, señale las dos partes en que se puede dividir este fragmento y justifique su respuesta. Muy bien, esa es la actividad. Hagámoslo en el cuaderno, por favor. Cuando ya lo tengan listo, usted me dice para que lo podamos compartir. Muy bien, 5 minutitos para que podamos hacerlo en el cuaderno de manera individual.
Bien, vamos a iniciar ya con los comentarios. Les dejo el micrófono abierto. Quien me quiera comentar cuál ha sido su resumen sobre el fragmento. ¿Qué entendió? ¿De qué trata el fragmento? A ver. ¿De qué trata el fragmento, chicos? De Julián, un hombre que trabaja, que es como un sirviente, trabaja en los establos, se dedica a limpiar y que está celoso de que otras personas puedan tener dinero y lo que ellos quieran y como que tiene un vicio. Ujú. Bien, Berta. Muchas gracias. ¿Alguien más que me diga, por favor? El resumen del fragmento, lo que usted entendió del texto. Señor, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Julián es un sirviente de Ulloa o cómo? Ujú. Sí, sí, se dice que es como un mozo. Ajá. Señor, y entonces, ¿esta historia en qué siglo se podría decir que es? Estamos hablando del naturalismo del año 1870, cuando da pie. Es un fragmento tomado de la obra Los Pasos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán. Y Emilia Pardo Bazán es la representante, la que influenció, ¿verdad?, del naturalismo en España específicamente. En el texto, si ustedes se fijan, nos empieza a hablar, ¿verdad?, del Marqués de Ulloa, que era un personaje como ya de la clase alta, y se hace una crítica también en el texto. Pero quiero escucharlos a ustedes, a ver qué opinan, cuál es su resumen. A ver, ¿quién? Abran su micrófono, chicos, vamos. Yo sé que ustedes pueden hacerlo. ¿De qué trata el texto? De que, es que yo le entendí que el que era marqués huyó. Entonces él fue obligado a casarse con, ¿cómo se llama? Con, no sé, no recuerdo el nombre de la persona. Pero fue obligado a casarse. Ajá. Fíjese bien, dice, del famoso arreglo del archivo sacó Julián los pies fríos y la cabeza caliente. Trataba de estudiar el mecanismo interior de los pasos. Tomábase el trabajo de ir a los establos, a las cuadras, a enterarse de los cultivos, de visitar los graneros, el horno, los hórreos. Acá está haciendo una descripción del lugar que es propicio o que es parte del naturalismo, ¿verdad? También, porque muestra todos estos lugares. Luego, ante el celo de Julián surgían montones de dificultades, impidiéndole realizar ninguna modificación útil. Y lo más alarmante era observar la encubierta, pero real omnipotencia de Primitivo. Y ahí empieza a hablarnos de los otros personajes, mozos, colonos, jornaleros, el ganado, que eran, ¿verdad?, propicios para el lugar. El saludo, mitad desdeño y mitad indiferente, que dirigían al capellán, se convertía en sumisión absoluta hacia Primitivo. Y Julián se sentía humillado en presencia de un hombre que mandaba ahí, como indiscutible autócrata. Y aquí nos dice que el autócrata es una persona que tiene un poder absoluto. Entonces, vemos nosotros
cómo es, ¿verdad? Porque dice, desde su antiguo puesto de criado, con ribetes de mayordomo. Este era Julián, era como que trabajaba para Primitivo. Pero él tenía esos aires de grandeza también, él creía, ¿verdad? Se creía superior por el puesto que tenía, pero estaba al mando de él. Sentía pasar sobre su alma la ojeada escrutadora de Primitivo, que vigilaba sus menores actos y estudiaba su rostro. En esta última parte también podemos nosotros fácilmente identificar que nos está hablando de una novela naturalista, porque dice que está vigilante de lo que hacía, de las facciones, del comportamiento de los personajes. Bueno, me voy a quedar hasta acá, chicos, porque ya es hora que se preparen para la siguiente clase, ¿verdad? Pero les dejo la inquietud y necesito que la siguiente clase me participen todos los demás para que podamos conversar el texto. ¿Sí, Camila? Señor, Hola, Camila. una pregunta, ¿qué significa la palabra supeditados? Vamos a buscar acá en el diccionario. ¿Qué me dice la RAE, verdad? Dice que supeditar es darle prioridad a una cosa por otra. O sea, depender, subordinar, relegar, postergar y condicionar. Estos son algunos sinónimos de supeditado. Bueno, entonces chicos, muchas gracias, ¿verdad?, por estar acá presentes. Nos vemos la próxima clase y se preparan para la siguiente. Se cuidan mucho. Muchas gracias, señor. Adiós, Muchas cuídense, gracias. adiós. Gracias, señor. Gracias igual.